Bienvenidos entonces al episodio 8, segunda parte. Se cortó en lo mejor del video, estábamos hablando del testimonio de esa unidad que Cristo conquistó en la cruz, ese testimonio de la primera iglesia ahí en Jerusalén, llenando la ciudad con un mismo corazón, unidos, teniendo un testimonio poderoso, pero siempre hablando de una sola iglesia. En Hechos 2:47 dice, el Señor añadía a la iglesia. Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, dice en el 8:1, y en el 8:3 dice que Saulo asolaba a la iglesia. Y ese testimonio de la unidad de la iglesia de Jerusalén se extendió en la medida que hubo persecución y hubo que llegar a otros lados, se fue extendiendo una sola iglesia haciendo misión, y ahí el gran desafío fue Antioquía, donde surge por primera vez una iglesia mixta, formada por judíos, gentiles, judíos, griegos, ricos, pobres, esclavos y amos, pero también en Hechos 13:1 dice la iglesia que estaba en Antioquía, una sola iglesia con un ministerio plural, multicultural, había diversidad de dones, de ministerios, profetas, maestros, pero una sola iglesia. Y esa fue la preocupación central de los apóstoles durante el primer siglo de la iglesia. La preocupación central era la unidad y la santidad de la iglesia. Por eso también vemos ahí en el concilio de Jerusalén, en Hechos 15:1, que hicieron todo lo posible para evitar la división de la iglesia. Por eso, para el ministerio de la iglesia del primer siglo, la unidad era un valor innegociable, ¿no? Pero hoy, la realidad de hoy, tenemos que reconocer con dolor que la realidad de hoy de la iglesia, la división es una realidad innegable y una problemática muy compleja. Esta división es una anormalidad, ya que no obedece a la naturaleza misma de la iglesia y se contradice con las enseñanzas apostólicas. El apóstol Pablo, ahí ya avanzando en la misión de la iglesia, ahí en Corintios, donde vemos un testimonio de la lucha realmente contra esta unidad de la iglesia, vemos ahí que el apóstol Pablo recurre al ruego. En 1 Corintios 1:10 tenemos el testimonio en esta carta del apóstol a los Corintios, que les dice, les ruego que no haya entre ustedes divisiones. Hay un ruego, un clamor, y evidentemente esta división de la iglesia produce un gran dolor en el corazón de Dios. Dios se entristece, el Espíritu Santo se apaga, se entristece, se constriña al ver la división de los hijos de Dios. Dios no quiere ver esa disputa, y hay ejemplos muy tristes acerca de cómo la iglesia ha ido multiplicando esa división, ¿no? Es tremendo lo que vemos a veces en las misiones, lo que ocurrió en Europa del Este, mientras era una iglesia perseguida, estaba unida. Cuando se abrieron las puertas al Evangelio, cada denominación quiso armar su ministerio, y esa iglesia que vivía ahí en persecución, perseguida, que estaba unida, hoy está dividida por los múltiples ministerios y que realmente quieren desarrollar su obra en cada lugar, ¿no? Algo parecido pasa con los pueblos originarios. Es triste ver culturas que tenían una mentalidad de unidad, de comunión,
al ser evangelizadas por diferentes facciones, hoy cada ministerio ha desarrollado su propia obra en los pueblos originarios, ¿no? Por eso es que esta unidad, este trabajo por la unidad, es un proceso en el cual estamos involucrados, porque es parte de la carga que el Espíritu Santo está poniendo en el corazón de la iglesia, y es un proceso en el que tenemos que trabajar, es un proceso en el cual hay un llamado de Dios para poder trabajar, ¿no? Y el apóstol Pablo, que realmente muy celoso de esta unidad, nos habla en la carta que les escribe a los Efesios de este proceso de unidad, y nos habla de tres niveles de unidad, ¿no? Una unidad en el espíritu, que tengamos todos un mismo sentir, una unidad en el conocimiento, una unidad en la fe, que tiene que ver con una misma manera de pensar, y una unidad en el relacionamiento, una misma manera de actuar. Hoy, en este episodio, queremos encarar la primera parte, esa unidad en el espíritu que tenemos que guardar. Y ahí el apóstol nos pone un pasaje muy fuerte, que nos desafía muchísimo. Ahí en Efesios 4:3 nos dice solícitos, y este es el llamado, a ser solícitos, a ser dispuestos, a ser emprendedores, activos, para guardar esta unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nos habla de guardar esta unidad. Esto implica que hay un enemigo, que hay una lucha, que esa unidad no es natural, hay un trabajo que hacer. Por eso es que tenemos que guardar esa unidad. Y dice unidad en el espíritu, unidad realmente para cuidar que el Espíritu de Dios pueda obrar con libertad, no habiendo división entre nosotros. Cada vez que hay división, el Espíritu Santo se limita para poder actuar. Por eso para Pentecostés era necesario la unanimidad, y eso es lo que nosotros necesitamos trabajar, guardar esa unanimidad en el vínculo de la paz. Por eso necesitamos ser ministrados para que la paz entre hermanos sea una realidad, que no dejemos que se rompa, ¿no? Por eso es que tenemos que identificar cuáles son esos enemigos que atentan contra esa paz, que atentan contra esa unidad en el espíritu, y que es nuestra responsabilidad guardar. Podemos trabajar algunos de estos enemigos. El principal enemigo que atenta contra la unidad es la carnalidad, y es un poco el tema que el apóstol Pablo trabaja con los corintios, hablando de esa división entre ellos, y atribuye esa división a su inmadurez espiritual, a su niñez espiritual. Al ser personas no gobernadas por el espíritu, sino por la carne, esa falta de espiritualidad es la que provoca la división de la iglesia. Tenemos ahí en 1 Corintios 3, del 1 al 4, un pasaje fuerte. Dice: yo no les puedo hablar como a niños, sino como a carnales, que todavía toman leche, que no comen alimento sólido, porque aún no son capaces de poder alimentarse con alimento espiritual, porque son carnales. Y la evidencia de esa carnalidad, dice acá en este pasaje, es que hay entre ustedes celos, contiendas y disensiones. Y eso es lo que demuestra esa carnalidad. Por eso necesitamos trabajar continuamente sobre nuestra espiritualidad, sobre nuestras actitudes. La evidencia de andar en el Espíritu es la calidad de relaciones que construimos, la calidad de paz en nuestras relaciones. Por eso es que necesitamos trabajar esa niñez espiritual, la competencia, la contienda,
el compararse con el otro son características de esa falta de madurez. Esa niñez espiritual provoca que no haya autocrítica, que no haya discernimiento de las actitudes carnales, no haya discernimiento del peligro que me transformo siendo un factor de división. Por eso, cuando ese tremendo pasaje que el apóstol habla justamente de la edificación de la iglesia y de este proceso de unidad, ahí en el versículo 14 del capítulo 4 hay un llamado, dice: yo quiero que ustedes no sean niños fluctuantes, que son llevados por cualquier viento de doctrina, sino que puedan seguir la verdad en amor, para poder crecer en todo, en la cabeza que es Cristo, ¿no? Por eso es que necesitamos madurar, trabajar sobre esas actitudes de competencia y de celos para poder crecer en unidad, para poder crecer en amor, de manera de que la potencia de Cristo se manifieste en nuestra unidad. Otro factor muy serio que provoca, que atenta contra la unidad, que provoca la división, es el subjetivismo. El subjetivismo es la forma en que valoramos las cosas a través de nuestra propia perspectiva, tomándonos a nosotros como referencia, no abriéndonos a la verdad que el otro tiene, al aporte que el otro tiene, y ese subjetivismo tan centrado en mi propia verdad, en mi propia opinión, es la que termina distorsionando mis criterios, mi discernimiento y hasta mis consejos. No nos abrimos a la posibilidad de estar equivocados, no nos abrimos a la posibilidad, al complemento, al valor que tiene el cuerpo, al valor que tiene la diversidad. En el subjetivismo me afirmo en mi propio criterio, en mi propia forma de entender las cosas, ¿no? Y hay un salmo que nos lleva a esta reflexión. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene que ver con la división y con la falta de la unidad es la falta de autocrítica, la falta de autorreflexión, de comprender que yo no tengo toda la comprensión de las cosas y que necesito la comprensión que mi hermano tiene. Ahí en el Salmo 19, del versículo 12 al 13, dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los errores que me son ocultos. Preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, que no me gobiernen. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Ven qué importancia tiene con esto de la iglesia? Porque cuando yo me quiero afirmar, dejo mi integridad y surge la rebeldía, surge la discusión, porque intento imponer mi propio criterio. Y en el ejemplo que tenemos de los apóstoles con Jesús, vemos muchas veces cómo ese subjetivismo impide el obrar de Dios, impide esa unidad. El ejemplo más grave de subjetivismo lo tenemos con el apóstol Pedro, ahí cuando con todo su humanidad, con toda su carnalidad, le quiere sugerir a Jesús que no vaya a la cruz, y Jesús lo reprende y le dice, ¿no? Quítate de delante de mí, Satanás, porque estás mirando como hombre y no estás poniendo las miradas en la cosa. Hace un ratito lo había felicitado porque tenía revelación y ahora lo reprende porque está mirando las cosas demasiado humanamente. El subjetivismo impide que Dios obre, impide el obrar de Dios. Y el otro gran testimonio que tenemos de los apóstoles acerca de cómo el subjetivismo distorsiona las relaciones es la actitud ahí de los discípulos que estaban buscando uno sentarse a la derecha y el otro a la izquierda, y Jesús le dice: ustedes no saben lo que piden, no comprenden lo que están pidiendo, ¿no? Así que ese subjetivismo es otro de los grandes enemigos de la unidad, ¿no? Y el último que quisiera destacar es cómo los exclusivismos, las facciones, también
tenemos ahí la iglesia de Corintio como ejemplo, cómo se van desarrollando las diferentes facciones, cómo se van uniendo tras algunas personalidades, ¿no? Es inevitable que nos tratemos de relacionar con las personas que nos sentimos más cómodos, que nos sentimos más identificados. Pero esta afinidad relacionada con la amistad, con la familia, que son afinidades positivas, no me pueden dividir de mi hermano. Yo por ser más amigo de uno, o sentirme más identificado, o tener intereses en común, la familia, no me puedo separar del otro, porque eso produce división, produce facciones. Y esto es lo que a veces pasa en la iglesia, que nos vamos alineando a través de determinadas formas de pensar, y cada línea se va fortaleciendo en su posición, y eso provoca la división con el otro. Por eso el apóstol Pablo dice: he sido informado que entre vosotros hay contiendas, porque algunos dicen yo soy de Pablo, otros dicen de Apolo, otros dicen yo soy de Pedro, y otros que se creen más espirituales, no, yo soy de Cristo, pero también con el mismo espíritu de división. Por eso el apóstol dice: ¿acaso está Cristo dividido? ¿Fuisteis bautizados por el nombre de Pablo? Es esa unidad en Cristo la que se necesita trabajar. Por eso el apóstol Pablo trabaja muy fuertemente este tema, y habla, incluso dirige la iglesia, a la iglesia de Dios que está en Corinto. A la iglesia de Dios que está en Corintio. Otra vez la iglesia en singular. Y otra vez este clamor del Pablo: ¿acaso está Cristo dividido? ¿Acaso está Cristo dividido? Necesitamos trabajar para que las facciones, aun esas cosas positivas que nos producen afinidad, no produzcan división. Y por último, el gran enemigo de hoy de la unidad son las denominaciones. Hoy el cuerpo de Cristo está dividido por organizaciones que reclaman fidelidad a sí mismas. Y en la actualidad, en cada localidad, la iglesia local está dividida en muchas congregaciones, con diferentes nombres denominacionales. Y esto es un gran distorsión a esa carga en el corazón de Dios, que es la unidad de la iglesia, y afea muchísimo el testimonio y contradice la misma oración de Jesús, que decía que necesitamos ser uno para que el mundo crea. Tenemos que trabajar. Un reino dividido no prevalece. Un reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida cae, dice Lucas 11:17. Por eso necesitamos trabajar este tema de las denominaciones. Ha habido a lo largo de la historia diferentes actitudes. Al tomar conciencia de la gravedad de esto, hubieron actitudes antidenominacionales, tratando de romper y hasta buscar